Muy buenos días, estimadas estudiantes. Bienvenido a su programa virtual de Aprendo en Casa, presentación de María. Nuestra experiencia de aprendizaje de hoy día es resolviendo problemas con progresiones geométricas. La competencia a la que corresponde es resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. El propósito es selecciona y aplica propiedades de suma de términos de una progresión geométrica para resolver situaciones problemáticas de contexto. Expresa su comprensión sobre sus propiedades con lenguaje algebraico e interpreta los resultados obtenidos. Bien. A ver. A continuación, estimada estudiante, te presento un video. Bueno, es opcional. Dentro de ese video vas a encontrar una explicación breve sobre lo que es progresiones geométricas y sobre todo vas a encontrar ahí la fórmula para determinar la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. Para los que no puedan ver esto, tenemos acá una imagen que se muestra aquí al lado izquierdo y verás, ¿no? Verás que acá hay una secuencia de números que se te presenta. Como habrás podido notar, acá el primer término es 3, el doble es 6, el doble es 12, el doble es 24, el doble 48. Te acabas de dar cuenta que es una progresión geométrica cuya razón vale 12, ¿no? Porque aparece multiplicando el anterior por 2, el anterior por 2. ¿De acuerdo? Bien. Ahorita el objetivo es cómo determinar la suma. Por ejemplo, ¿ves este símbolo S sub 3? ¿Qué significa? La suma de los tres primeros términos de esta progresión. A sub 1, A sub 2, A sub 3. Acá lo estoy poniendo en términos simbólicos y acá están los valores que le corresponden a cada término. Si yo digo la suma de estos tres, serían 3 más 6 más 12. Eso me sale 21, ¿correcto? Si yo quisiera hallar la suma de los 5 primeros términos, acá está S sub 5, date cuenta que el subíndice me indica la cantidad de términos que estoy sumando. S sub 5 sería la suma de los 5 primeros términos. S sub 3 será la suma de los 3 primeros términos. Si yo digo S sub n, será la suma de los n primeros términos. ¿De acuerdo? Bien, para este caso particular, S sub 5 sería pues la suma del primer término, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el 5. Expresada en forma matemática, está acá. Es una ventaja expresar las cantidades en formas algebraicas y indicando su valor según la posición en la que esté con un subíndice. Al sumar estos 5 elementos, ¿qué obtienes? Un valor de 93. Como verás, aquí ves muchas cosas interesantes. Una vez que has observado la imagen, quiero que me respondas las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué observas? Los que pueden ver en el video, o los que observan la imagen, ¿qué observas en la imagen? ¿De acuerdo? La asociación de la imagen es una proyección aritmética o geométrica. ¿Cuál es la razón que aparece aquí? ¿Qué representaría S sub 5? Este sub 5, ¿qué me representa? ¿Qué significa? ¿Se puede calcular resultados de S sub 30 sin utilizar una fórmula? ¿Qué creen? ¿Cuál sería la fórmula para calcular la suma de los n términos de una progresión geométrica? Espero tus respuestas a través de comentarios del intranet C web o a través del WhatsApp. Bien, a continuación entramos de lleno a nuestro tema de
resolviendo problemas con proyecciones geométricas. Vamos a hacer acá un pequeño repasito con respecto a lo que es la fórmula general del término enésimo. Recuerden que en matemáticas en forma simbólica se representa como A sub n. Date cuenta el poder de las matemáticas, sobre todo en estas expresiones algebraicas, cuando se usa mucho el subíndice, ¿no? A sub n, término enésimo, o el valor que tiene un término en la posición n, ¿no? Es muy bonita la matemática cuando sabemos manejarla bien e interpretamos correctamente. Fíjate que acá tienes una sucesión de números, primer término, segundo término, tercer término, hasta el término enésimo. Lógicamente expresada en forma simbólica. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo obtengo el término 2? Obtengo del anterior multiplicándole por una razón. ¿Ves? En este caso sería A sub 1 por R. ¿Cómo obtengo A sub 3? Multiplicando el anterior por R. Ahí está. ¿Cómo obtengo A sub 4? Multiplicando el anterior, que en este caso sería A sub 3 por R. ¿Cómo obtengo A sub 5? Multiplicando el anterior por la razón, que sería R. Ahí está. Pero date cuenta algo, ¿no? Si yo parto en A sub 3, A sub 2, ¿quién es? A sub 1 por R. Y por esta R, ¿qué obtengo? A sub 1 por R al cuadrado. A sub 3, ¿quién era? Todo esto. Pero esto es esto. O sea, A sub 1 por R al cuadrado por R sería A1 por R al cubo. Y A sub 5 sería A sub 4, que es todo esto, A sub 1 por R al cubo, multiplicado por R sería A sub 1 por R cuarto. Como ves, estamos induciendo cómo se obtiene la fórmula general para hallar el término enésimo. Date cuenta que a partir del segundo término hasta el término que tú quieras, inclusive hasta el término enésimo, tú tienes y te das cuenta que siempre aparece A sub 1 en todos ellos, y la razón. La única diferencia es el exponente. Fíjate, si esto vale 5 menos 1, 4. Si esto vale 4 menos 1, 3. Si esto vale 3 menos 1, 2. Si esto vale 2 menos 1, R. Como te das cuenta, entonces yo puedo deducir, ¿no? Que para hallar, y hasta puedo generalizar que para hallar el término A sub n va a ser el primer término, ahí está, por la razón, justo lo que te está hablando, ¿no? Estos valores de acá es el n menos 1. Entonces, para hallar el término enésimo no es más que A sub 1, que es el primer término de la proyección geométrica, por la razón elevado a n menos 1. De esta manera, yo obtengo la fórmula para encontrar mi término enésimo. Cualquier término que yo quiera en una proyección geométrica. Pero es a partir del segundo término para adelante. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Y si yo quisiera hallar la suma de los n primeros términos de una proyección geométrica, acá te presento dos formulitas. Las dos son empleadas bastante. Mi favorita es la que está marcando esta flecha. Cuando yo quiero hallar la suma de los n primeros términos, yo uso el símbolo S sub n, donde n me representa la suma de todos los términos hasta la posición n de mi proyección geométrica. Como verás, acá solo debo conocer mi primer término, mi razón y n. ¿De acuerdo? Esta n es justamente lo que me da el S sub n. La fórmula me dice que es A sub 1 por la razón elevado a la n menos 1. Todo esto dividido entre r menos 1. Esta es mi favorita. También hay algunos autores que manejan esta otra fórmula que también es válida, que es A sub n, o sea, el término enésimo, por la razón, a ese resultado, menos 1, todo esto dividido entre r menos 1. Recuerda que S, bueno, me representa la suma de los términos de una proyección geométrica, pero yo lo voy a llamar S sub n, que es lo que más se usa actualmente. A sub n me representa el último término de la proyección geométrica, es decir, el término que ocupa la posición n, o sea, el último, ¿de acuerdo? A sub 1, el primer término de la proyección geométrica, R, la razón de la proyección geométrica, y n, el número de términos de una proyección geométrica, ¿de acuerdo? Con estas dos fórmulas, ya sea para calcular término enésimo y para ya encontrar la suma de los
n términos de una progresión geométrica, podemos resolver cualquier situación problemática que se refiera a progresiones geométricas. Bien, estimada estudiante, espero que hasta acá este refuerzo o esta retroalimentación de los saberes previos sean adecuados para tu aprendizaje y te facilite comprender los términos algebraicos y simbólicos que se emplean en matemáticas. Bien, ahora pasemos a las situaciones resueltas. Te he presentado acá dos situaciones resueltas. A ver, veamos la primera. La primera me dice, me dan una sucesión de números, menos 1, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16, y así sucesivamente. Estos puntitos significan que continúa, ¿no? Bueno, acá ya me han dicho que es una progresión geométrica. Pueden no decírmelo, si no me hubieran dicho lo hubiera deducido, ¿no? Porque justamente acá aparece multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, multiplicado por 2, ¿no? Es fácil determinar que la razón aquí es constante y como se multiplica, es una progresión geométrica. Bien. Como ves, acá tenemos una situación en la que siempre es bueno recordar algo. Identifica tus datos. Es lo más importante. Identifica tus datos. ¿Quién será mi primer término? Ajá, vale menos 1. Acá está. ¿Cuánto vale mi razón? Bueno, la razón la puedo obtener, basta que coja dos términos consecutivos de posición. Puedo agarrar estos dos de acá o estos dos, ¿no? Los términos que sean consecutivos con respecto a su posición, no digo el valor. Entonces, yo voy a agarrar estos dos. Entonces digo, ¿cómo tengo la razón? El último lo divido entre el anterior. Menos 2 entre menos 1, ¿cuánto es? 2. Ya tengo la razón. ¿Está bien? Ya tengo la razón. Y con estos datos ya puedo solucionar el problema, porque acá me dicen los 10 primeros términos. ¿Cuánto crees que valdrá n? Ya te diste cuenta, n vale 10. Entonces, aplico mi fórmula general. Para ya mi suma de mis n primeros términos, la fórmula general me dice a sub 1 por r a la n menos 1, todo esto entre r menos 1. ¿De acuerdo? Recuerda que esta fórmula es válida siempre y cuando la razón es diferente de 1. La razón no puede valer 1. Bien, aplico mi formulita. S sub 10. ¿Por qué pongo 10? Porque me está pidiendo los 10 primeros términos. Fíjate qué bonito las matemáticas, cómo me facilita de lo que estoy pensando, en vez de complicarme, con un simple símbolo en un subíndice. Aplicando mi fórmula, el primer término es menos 1, R vale 2 elevado a 10, justo esta n, menos 1, y todo este resultado entre 2 menos 1, que es R menos 1. Bueno, 2 menos 1 es 1, así que no pasa nada, cualquier cosa entre 1, estoy diciendo lo de arriba. 2 a la 10 menos 1 me sale 1023. Multiplicado por menos 1, obtengo menos 1023. Como ves, el resultado salió bien fácil, bien práctico. ¿Ves? No es complicado resolver problemas con progresiones geométricas. Pasemos a la situación 2, uno un poquito más elaborado. Parece complicado, pero no te asustes. Por ejemplo, el problema dice lo siguiente. Luis encontró en su finca de café, quien no le gusta el cafecito, una bacteria que tiene la particularidad de duplicar su reproducción tal como se muestra en la figura. Preocupado por su producción, sabiendo que está en el 5º día desde la aparición de la bacteria, quiere saber cuántas bacterias eliminará el día 10, si ese día va a fumigar la finca para eliminar la bacteria. Y pregunta B, ¿cuál es la suma total de las bacterias en los 10 días? Bien. Un consejo para estas situaciones un poco complicadas es usar como estrategia los diagramas tabulares. Como verás aquí, acá he puesto un diagrama tabular donde digo día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y así sucesivamente hasta el día n. ¿Te das cuenta? Hasta el día n. Muy bien. Ahora, traduciéndolo esto a... Este es nuestro idioma normal, ¿no? Nuestro idioma cotidiano, de la vida diaria. Traduciéndolo a términos de progresiones geométricas,
geométricas, diremos, el día 1 es para mí A sub 1, el día 2 A sub 2, el día 3 es A sub 3, el día 4 me representaría A sub 4, el día 5 para mí me representaría A sub 5 y el día n me representaría A sub n. Fíjate cómo asocio la idea de los días con mis parámetros de progresiones geométricas, usando la terminología de A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. ¿Está bien? Ahora, usted dirá, no tengo datos. Miren su grafiquito de la mano derecha. Acá está el día 1, tenemos una bacteria. El día 2, como se ha duplicado, aparecen 2 bacterias. El día 3, esta bacteria se duplicó y obtengo 4. Fíjense, 1, 2, 4. 1, 2, 4. El cuarto día, cada bacteria se duplica. ¿Qué obtengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este valor acá. Entonces, te das cuenta que cada día se duplica, se duplica, se duplica, se duplica. O sea, el dato anterior multiplicado por 2, el dato anterior multiplicado por 2, ¿qué cosa se llama eso? ¿Cómo se llamarían estos datos? Acabamos de darnos cuenta que se trata de ¿qué? Es una progresión geométrica. Por deducción, el día 5 tendré ¿cuánto? 16 bacterias. ¿De acuerdo? Y acá me dicen, ¿cuántas bacterias eliminaré el día 10? Bueno, para eso tengo que saber cuántas bacterias tengo el día 10. O sea, acá sería A sub 10. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, identificamos nuestros datos. Nuestro primer término, 1. Nuestra razón, 2. Mi n, porque me dicen hasta el día 10, sería mi n es 10. ¿Y qué es lo que tengo que saber? ¿Cuántas bacterias tengo el día 10? O sea, A sub 10. Si yo quisiera saber cuántas bacterias tengo el día 50, sería A 50. ¿Cuántas bacterias podría yo tener el día 100? A sub 100. ¿Ves? Qué importante es la simbología matemática en cuanto a proyecciones geométricas. Nos facilita mucho el trabajo. Bien, pasamos a resolver. Uso mi fórmula general término enésimo. A sub 10 es igual a ¿qué? El primer término, por mi razón, n, que es 10 menos 1. 10 menos 1 vale 9. Mi razón es 2. Mi primer término vale 1. 2 a la 9. ¿Qué significa esto? Que vas a multiplicar 9 veces 2. Recuerda que siempre la potenciación se efectúa primero. Entonces, 2 a la 9, obtengo 512. Puedes comprobarlo con una calculadora, el valor que se obtiene. Multiplicado por 1, cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número, 512. Entonces, con este resultado podemos decir que el día 10, el señor, en este caso Luis, va a eliminar 512 bacterias. ¿Estamos de acuerdo? Facilito, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta, la pregunta de dice, ¿cuál es la suma total de las bacterias en los 10 días? Es decir, tengo que sumar todas las bacterias que han aparecido cada día hasta el día 10 para saber cuánto es el total. En otras palabras, lo que me están diciendo es hallar la suma de los 10 primeros términos de mi progresión geométrica. Traducido al idioma de progresión geométrica simbólica sería S 10. ¿De acuerdo? Bien, veamos nuestros datos. A sub 1 y R no cambian. 1 y 2. Nuestro N sigue siendo 10. Mi término A sub 10, que vendría a ser el último, ya le habíamos calculado en esta parte, es 512. Acá está. Y me están pidiendo S sub 10. Bien, aplico mi fórmula general ahora de S sub N, porque quiero saber el resultado de la suma de todos esos términos. ¿Y qué me dice la fórmula general? Que es A sub 1, perdón, por R a la N menos 1, todo eso entre R a la menos 1. Reemplazando datos, A sub 1 vale 1, mi razón vale 2 elevado a la 10 menos 1, entre 2 menos 1. 2 a la 10, o sea, aquí hay una potenciación que hay que resolver, se multiplica 10 veces 2, me sale 1024 menos 1,
me sale 1023. Entre 1, sigue siendo 1023. Ahora, 1 es el elemento neutro multiplicativo. 1 por 1023, obtengo 1023. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Que el total de bacterias hasta el día 10 que se reproducen es un total de ¿cuánto? De 1023. O sea, en 10 días yo tengo en total 1023 bacterias, que es una cantidad enorme. No me quiero imaginar al mes cuántas bacterias se tendría. ¡Wow! Sería una cantidad bien grande. ¿Ves? Como te das cuenta, mi estimado estudiante, resolver situaciones problemáticas con presiones geométricas no es difícil. Es cuestión de práctica. Bien, ahora te doy algunos retos para que tú resuelvas. Carambas, y también puedas poner en fuerza tus habilidades con respecto a este tema. ¿De acuerdo? Quiero que tú me lo resuelvas, las situaciones que te presento, y me des tus respuestas a través del SEA Web o WhatsApp. ¿De acuerdo? Pero te voy a dar unos tips para que te puedas ayudar. Por ejemplo, en la situación 1, me dicen calcular la suma de los 6 primeros términos. ¿Te estás dando cuenta que te está pidiendo hallar qué cosa? S sub 6. Y para eso tendrás que usar qué cosa? La fórmula general. Ya conoces A sub 1, conoces R, y ya también conoces N. Con esos insumos puedes encontrar la respuesta y me lo envías a través del C web o WhatsApp. En la situación 2, ¿qué me dicen? Me dicen, calcule la suma de los términos de una progresión geométrica sabiendo que el primer término vale 1. Acá, A sub 1, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale R? 3, porque me lo están diciendo. Y el último término es 243, o sea, esto vendría a ser tu A sub n. Recuerde que acá yo no conozco n, ¿está bien? No conozco n. Entonces, para calcular n, ¿qué es lo que tengo que hacer? Emplearía mi fórmula del término enésimo, ¿de acuerdo? Como ya conozco el valor de 243, reemplazo su valor y reemplazo los valores que corresponden a la fórmula y vas a tener una ecuación exponencial con incógnita n. Resuelves, te recomiendo primero despejar todo, que quede el valor de la razón elevado a ese exponente en función de n. Una vez que esté despejadito, los valores que obtengas despejados, los puedes componer en función de la razón para poder encontrar el valor de n. Una vez que encuentres n, ya puedes calcular S sub n. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, continuando con nuestras situaciones problemáticas, tenemos ahora en la situación 3. ¿Qué dice? El papá de María decide ahorrar 10 céntimos. El día que María cumple un año, irá duplicando la cantidad en todos los cumpleaños de su hija. ¿Cuánto dinero ahorró el año que María cumplió 15 años? Bien, te voy a dar un tip. No es difícil, acá te da un problemita para que calientes motores. Yo te recomiendo hacer un diagrama tabular, para empezar. En tu diagrama tabular pondrás, pues, como me habla de años, pondrás año 1, año 2, año 3, año 4, puntos suspensivos, año 15, porque acá no dice esto, 15 años, ¿de acuerdo? Y luego debajo de cada año pondrás pues la simbología que corresponde a los términos de una proyección geométrica. Debajo de año 1 hará A sub 1, debajo de año 2 A sub 2, después A sub 3, y así hasta A sub 15. Bueno, los puntos suspensivos A sub 15, ¿de acuerdo? Ya tendríamos ordenados los datos matemáticos con respecto a los años relacionados. Y debajo de cada término, A sub 1, bueno, acá hay un dato, ¿no? 10 céntimos, sería, A sub 1 valdría 0.10. A sub 2 sería el doble, es decir, 0.20, porque acá me está diciendo que se duplica la cantidad, ¿de acuerdo? 0.10, 0.20, 0.40, y así vas con esa idea y como te pide cuánto ahorraba cuando María cumplió 15 años, aplicarías la fórmula del término enésimo, ¿de acuerdo? Y con eso, como ya tienes como dato tu primer término y tu razón,
prácticamente puedes encontrar cuánto vale A sub 15. Y A sub 15 me representaría lo que ahorra cuando María cumplió 15 años. Y tendrías la solución. En la situación 4, acá en este tips es sencillo. También puedes hacer tu diagrama tabular, te recomiendo. Pones, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta ahí nomás porque me habla acá hasta el día viernes. Y debajo de lunes pondrías a su 1, debajo de martes a su 2, etc. Y debajo de viernes a su 5 porque corresponde al quinto día. Bien. Tendrías como primer dato a su 1 que esto vale 40 soles, ¿no? Y cada día ganó el doble. ¿Cuánto valdría a su 2? Ya sabes que es el doble del anterior, y así sucesivamente. Y como te piden cuánto gana el viernes y cuánto ganó en los 5 días, bueno, son dos partes. Te piden calcular a su 5 acá y te piden calcular S sub 5 acá. Usando las fórmulas generales de progresión geométrica, término enésimo y la suma de los n primeros términos, podrás encontrar la respuesta a esta situación. Bien, mis estimados estudiantes, espero que me envíen las respuestas de cada situación a través del WhatsApp web. Recuerden que no es complicado, es sencillo. Y nada más me queda decirles que tengan unas bonitas fiestas patrias, pásenlo muy bonito con toda su familia, deseándoles pues que tengan la bendición de Diosito para que siempre nos falte la salud en casita y nos cuide de esta pandemia. Un gusto de haber estado con ustedes a través de este medio y nos vemos hasta nuestras próximas clases. Hasta luego, bendiciones. Cuídense.